Por el instante damos. Capítulo 1, vamos a leer los versículos del 13 al 20. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministro del altar. Venid, pasar la noche en sacos, ministro de mi Dios, porque la casa de vuestro Dios se ha quedado sin ofrenda y sin libación. Proclamad un ayuno, convocad a la asamblea, reuníos, ancianos y todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay de ese día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer y la casa de nuestro Dios? El grano pudrió debajo de los terrenos, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se agotó el trigo. Como mugen las bestias, cuán consternados vagan los hatos de los bueyes, porque no tienen pastos. También perecieron los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamo, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y la llama abrazó todos los árboles del campo. Hasta la bestia del campo jadea tras de ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las paredes del desierto. Amén. Tomen asiento. La crisis para nosotros, recuerde que estamos en una serie de los profetas menores, y la serie general se llama Dios habla antes de la crisis. Y hoy día vamos a ver el clamor en medio de la ruina. Pero las crisis son oportunidades divinas para nosotros, de parte de Dios, para volvernos a Dios. El propósito de Dios no es solamente alivianar nuestro sufrimiento en medio de la crisis, sino también restaurar nuestra comunión con Él. Y en este pasaje vamos a ver eso. Amén. Oremos a nuestro Dios. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy día nos permite estar reunidos en torno a ti, mi Dios amado. Hemos cantado algunas alabanzas, hemos orado, entregado algunas peticiones delante de ti, mi Dios amado, y ahora viene el consejo de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sea obrando en nosotros, Padre Celestial, por misericordia. Que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada en medio de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Hay algo que todos los seres humanos tenemos en común cuando llegan las crisis. Cuando llega la crisis todos claman, todos piden ayuda. Hasta el hombre más ateo del mundo clama ayuda y mira hacia el cielo. Cuando la muerte toca inesperadamente a nuestras puertas, cuando un hijo se enferma de una forma inexplicada, cuando perdemos todo, absolutamente todo, y cuando sentimos que nuestra vida se está derrumbando poco a poco, pedazo a pedazo, todo ser humano hace un gesto que es inevitable, casi como respirar, casi como inhalar y exhalar, es mirar hacia arriba y pedir alguna explicación. El hombre más ateo del mundo, más incrédulo, es así. Todo persona es un acto inherente al ser humano, mirar hacia arriba. La crisis tiene la capacidad de hacer lo que muchas predicaciones, que los pastores nos desgastamos de poder hablar, de gastar saliva, ponernos energéticos, ponernos simpáticos, ponernos pesados, ponernos enojones. La crisis tiene una capacidad que los predicadores no tenemos, que hacen mirar al hombre hacia arriba, más rápido que cualquier predicador. La crisis rompe nuestras autosuficiencias,
destruyen la ilusión que nosotros tenemos del control de nuestra vida. Nos recuerda a nosotros mismos que somos frágiles. La crisis nos recuerda que nosotros no somos todopoderosos, no somos capaces de llevar toda la problemática. Sin embargo, existe una gran diferencia en dos clases de personas. Hay quienes buscan a Dios solamente para que le termine su crisis, esa es una parte de la persona, que buscan a Dios solamente para que le elimine la crisis, y hay quienes descubren a Dios en medio de la crisis, sin pedirle que le saque la crisis. Joel quiere llevar al pueblo, a este pueblo de Israel, quiere llevarlo desde el dolor hacia el arrepentimiento. No simplemente desde el sufrimiento de aliviar el dolor que ellos están viviendo. No, Joel, la intención de él no es solamente llevarle un bálsamo a la herida, sino que ellos quieren ver, que Joel quiere sacarlo de este sufrimiento al arrepentimiento, a pesar del dolor que hay entre medio. Porque Dios quiere, porque Dios no quiere únicamente cambiar nuestras circunstancias. ¿Él tiene poder para cambiar nuestras circunstancias? Sí, claramente Él tiene todo el poder para cambiar nuestras circunstancias. Pero Él quiere transformar nuestro corazón antes de cambiar nuestras circunstancias. Y ese es el propósito del pasaje que vamos a ver hoy día. Que Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestra circunstancia externa. Vemos en el versículo 13, el primer versículo que acabamos de leer, algo muy interesante. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Joel comienza primero hablándole a los sacerdotes. Contexto actual sería, Joel empieza a hablar primero, le predica primero a los pastores, antes que a la congregación. Normalmente la congregación, el pastor a quien predica a la congregación. Pero aquí el llamado del profeta, que en ese entonces en la nación de Israel se manejaba por los profetas, Dios le hablaba al profeta, el profeta hablaba lo que Dios le decía a la nación. Entonces, por ende, el sacerdote tenía que ceñirse a la palabra de Dios que era dada por el profeta. Y aquí le habla el profeta, Joel comienza dirigiéndose a los sacerdotes. Esto es llamativo. Normalmente esperaríamos que hablara al pueblo en general, pero comienza primeramente hablando a los líderes espirituales de la nación de Israel, aquellos que estaban encargados de cuidar la espiritualidad, no el comercio, no el bienestar, no que sean empoderados, no que sean emprendedores de la nación, no, eso había otro grupo. Los sacerdotes están preocupados de que la nación de Israel tuviera una correcta espiritualidad delante de Dios. Ahora, ¿por qué le llama la atención a ellos? Porque cuando la vida espiritual de una nación se enferma, Dios primeramente llama a quienes tienen la responsabilidad de pastorear aquellas almas. Los sacerdotes debían dirigir el pueblo hacia Dios. Ahora son ellos los primeros en a ser llamados al arrepentimiento porque hicieron mal su pega. Hoy por hoy, la nación más atea, la nación que más leyes atentan contra la palabra de Dios, es la nación que años atrás vio nacer al Hijo del Hombre. Israel, hoy por hoy, es la nación más atea. Aunque usted no lo crea. Ellos reniegan contra Dios, contra nuestro Dios. Ellos reniegan contra Jesús. En Israel se hace la festividad de los LGTB más grande del mundo, no es en Estados Unidos, es en Israel. Donde nació el creador del mundo, donde nació el Hijo del Hombre, hoy es todo lo contrario. Donde se enferma la nación, donde se enferma la espiritualidad de la nación, de ahí para adelante todo es un desastre. Joel ocupa aquí varios verbos para llamar la atención a los sacerdotes. Dice, ceñíos, lamentad, dormir en silicio,
proclamad ayuno, convocad asamblea, clamad. No son acciones externas vacías, sino que son expresiones visibles de un corazón quebrantado, de alguien que realmente está arrepentido de todo su accionar, de que él pensaba que su caminar era correcto, pero se llegó el momento de lo que hubo y no era tan correcto su caminar. Y vio que estaba equivocado y se arrepintió. Se detuvo y volvió todo a lamentarse. Ahora, muchas veces nosotros pensaríamos que la verdadera humillación comienza cuando alguien está de rodillas. No, el arrodillarnos es un acto visible que ocurre después de algo muy importante. Y no todo aquel que se arrodilla lo hace con un carácter de humildad. Primeramente, donde comienza la verdadera humillación, comienza en el corazón del hombre. En el pasaje bíblico vemos dos figuras. Vemos a un hombre que se arrodilla y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Y vemos a otro hombre que estaba un poquito más allá en el templo, que también se arrodilla y le dice: Señor, te doy gracias porque no soy como este. La verdadera humildad comienza en el corazón. Las partes externas sirven, sí, pero no son el todo. Durante siglos Israel había mantenido ceremonias religiosas rigurosas, durante muchos siglos, pero muchas veces esas mismas ceremonias estaban desconectadas con la verdadera comunión con Dios. Muchas veces Dios le reprochó que Israel hacía sacrificio, hacía esto y lo otro, pero el corazón de Dios estaba lejos. La esposa del pastor Tim Keller una vez dijo: nosotros podemos estar muy ocupados en la obra de Dios, haciendo seminarios, congresos, estudios, diplomados, saliendo a evangelizar, saliendo retiros espirituales. Podemos estar muy ocupados en la obra de Dios, pero al mismo tiempo estar alejados del Señor de la obra. Y lo importante no es estar ocupado en la obra del Señor, que también es importante, pero primeramente debemos estar conectados con el Señor de la obra. Y cuando nuestro corazón, nuestro espíritu está conectado con el Señor de la obra, lo demás en la obra del Señor es algo innato, es como respirar, no es algo pesado. Y muchas veces nos encontramos que ocupamos la obra del Señor, las actividades del Señor, están muy ocupados solamente para callar y tapar nuestra mediocridad íntima con Dios. Sin la obra del Señor, sin los eventos, no tenemos intimidad. No tenemos tiempo de leer la Biblia, no tenemos espacio si sacamos las actividades. Pero no debiese ser así, mis hermanos. Dios no necesita otro sacrificio. No. Dios necesitaba y necesita un corazón arrepentido. Incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando se encontró con esta mujer que tenía 7 maridos, incluso que el marido que tenía actual no era su marido, Él le dijo: estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, parafraseando el texto bíblico. Él sigue buscando. Más adelante, el mismo profeta Joel dirá, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Había una actitud de alguien que se arrepentía o tenía mucho dolor y se rasgaba el vestido, literalmente se rasgaba el vestido, la túnica. Y ahí Joel va a decir más adelante: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Ese ha sido el deseo de nuestro Dios, nuestro corazón. Una nación puede levantar leyes, puede implementar instituciones, puede levantar ministerios, organismos, gastar plata en muchas cosas, pero el cambio no es algo físico, ni legal, ni territorial. El cambio es algo del corazón. Mientras no se ataque el problema central del hombre, que es el corazón del hombre, el problema va a seguir siempre igual. Por ejemplo, cuando alguien se rompe un hueso,
¿Qué es lo que hace el médico? El médico no lo llena con parche curita, el parche curita le llamamos nosotros a esa bendita, ¿cierto? Bendita, bandita, bendita, esa bandita chiquitita, parche curita. El médico cuando alguien se rompe la pierna no lo llena de parche curita ni de venda, no, no coloca un vendaje. Primero lo que hace es colocar el hueso en su posición original y eso duele. Yo en este tobillo yo me lo fracturé jugando básquetbol. No me quité el yeso antes de tiempo porque me molestaba. Tengo así un tobillo. Pero ahora no me duele mucho, gracias a Dios. Pero cuando jugaba básquetbol me fracturé el tobillo y el doctor que hizo el primero, colocar en la posición correcta el hueso. Y eso hay un dolor. Genera un dolor. Ese proceso de colocar bien el hueso duele. Pero si no se corrige, si se deja mal, ese hueso va a soldar mal. Y nunca se va a arreglar ese hueso. Pero la corrección, en la posición correcta, aunque duela, va a traer una sanidad más rápida y pronta. Así actúa muchas veces Dios con nosotros. Muchas veces permite que circunstancias dolorosas ocurran para corregir aquellas que muchas veces en buena primera, de buena educación, no quiere corregir nuestro corazón, sino que con dolor sacan eso fuera del lugar del corazón de nosotros. Permite esas circunstancias dolorosas para corregir aquello que está fuera de lugar en nuestro corazón. Hoy por hoy vivimos en una cultura que busca soluciones rápidas, ¿cierto? Por eso la mayoría es instantáneo, alimento para el microondas en 3 minutos, 5 minutos. Todos queremos rápido, soluciones rápidas, queremos que Dios quite el problema y que nos sane inmediatamente, eso sería maravilloso. Que Dios cuando tengamos problemas, por ejemplo nuestra hermana Agustina, que quedemos sin trabajo, que cuando lo oremos nos levantemos y al tiro nos llega un mensaje de texto diciendo anda a trabajar mañana. Así nos pasó a nosotros cuando quedamos cesantes el 2024-3, cuando dejé de trabajar donde Don Paco. 2024. Le dije, Señor, yo en ese momento pensaba que estaba bien con Dios, mi relación con Dios. Entonces, Señor, quede sin trabajo, usted va a proveer. Yo pensé, usted va a proveer y va a durar 3 días, una semana. Duró 5 meses. Y cada vez era peor porque se acercaba la ría, no se secaba esto. Entonces nosotros muchas veces queremos que Dios nos quite el problema, que nos abra una puerta fácilmente y que resuelva todas las dificultades así, rápidamente, instantáneamente. Pero pocas veces en esos momentos nos preguntamos inmediatamente qué quiere Dios enseñarnos en ese momento. O nos preguntamos, sí, nuestra mentalidad, sí, en un mes más voy a estar trabajando. Pero si a Dios le place que estemos 6 meses sin trabajo. A fin de año, cual más, cual menos, muchas iglesias proclaman como el horóscopo para el año siguiente. Este será el año de la cosecha, el año de la abundancia, el año del ensanchamiento, el año de la prosperidad, el año de aquí, el año de acá, el año de acá. Y una vez se me ocurrió a mí publicar por Facebook, sacando todas las fotos de esta iglesia que publican esto, y compartirla, y comentar, y si a Dios le place que este año no haya ensanchamiento, y si a Dios le place que en este año no haya abundancia, y si a Dios este año nos place que nos enfermemos gravemente, ¿qué problema tenemos? Porque obviamente queremos lo bueno de Dios, ¿cierto? No me imagino a un pastor decir, hermano, este año 2026 toda la iglesia va a estar enferma, y la iglesia, amén, amén. No creo. No está deseando mal, no está deseando mal, no está echando una brujería. No veo esa parte yo.
Obviamente es bueno decir, hermano, este año Dios nos va a bendecir. Aquello que te estamos esperando por años, Dios lo va a responder. Amén. Sí, eso es lo lógico. Para un año nuevo, para un año bueno. Pero si a Dios le place hacer eso. Cuando el Señor a nosotros nos llamó al ministerio con mi esposa, vivíamos en una zona que prácticamente aquí en Chile, pero no conocíamos a nadie. No conocíamos a nadie y estaba a 6 horas de distancia, en bus, a 6 horas de distancia. Y una zona minera, que era cara la porquería también. ¿Ah? 9 horas. Para La Serena son 6 horas. 9 horas. De La Serena son 3 horas más al norte. Y nos llamaron al ministerio y quedé sin trabajo. Y de ahí estuve sin trabajo por 18 meses. Sin trabajo, sin nada. Dios proveyó, sí, pero pucha que la pasamos. Pucha que lo vimos complicado, pero Dios proveyó cada día. El pan y el agua nunca nos faltó. Y además vimos la provisión de Dios esos días. Pero la pasamos, sí. ¿Es deseable para el hombre? No, yo no deseo que nadie pase eso. Pero ahí Dios nos mostró su misericordia y su favor. Ahora, Jesús mismo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que se reconocen en bancarrota espiritual delante de Él. ¿Por qué? Porque así estamos diciendo que somos incapaces de poder proveernos a nosotros mismos algo tan esencial para nosotros. ¿Y quién es el único que puede proveer eso? Dios. Las crisis pueden convertirse en escuelas donde aprenderemos a depender nuevamente. No es que nunca hemos dependido de Dios, sino que nuevamente vamos a aprender a depender del Señor. El reino comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. Cristo nunca, pero nunca rechazó un corazón humilde. Al contrario, a los orgullosos Él los mira de lejos. Y eso es terrible porque alguien me puede ignorar, igual, bueno, me está ignorando. No, pero Dios lo mira de lejos. Dios me está mirando, pero me mira de lejos. Yo creo que eso es más terrible. Alguien que me da la espalda, no sé que esté reaccionando, pero alguien que me esté mirando y no exprese ninguna motivación, ninguna expresión, no sé si está enojado, alegre, triste, molesto, si me va a pegar, si me va a querer, si me va a amar, no sé si me va a asesinar, no sé, si alguien que no expresa nada, eso es incómodo. ¿O usted se sentiría cómodo con una mirada así constantemente? No, Dios lo mira de lejos. Pero a los quebrantados de corazón lo recibe con gracia abundante. Ahora, después del llamado al arrepentimiento, Joel explica por qué la situación es tan urgente. Y eso lo vemos en el versículo 15. El versículo 15 dice, ¡ay de ese día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso. Esa era la urgencia porque Joel clamaba. Joel introduce uno de los grandes temas a través de toda la Biblia. ¿Cuál es? El día del Señor. La plaga de langosta era solamente una advertencia. Era un anticipo de lo que vendría en el día del Señor. Era un anuncio, era un canapé. Esto es grave, sí, pero el día del Señor va a ser terrible. Es un anuncio. Joel quiere que el pueblo entienda que la verdadera amenaza no son los insectos, aunque causaron gran devastación. La verdadera amenaza es encontrarse con un Dios todopoderoso y no arrepentirse. Y no estar arrepentido delante de Él. No estar en comunión delante de Él. No. Las langostas fueron terribles. Pero no arrepentirse y encontrarse en el día del Señor, eso es aún más terrible. El día del Señor posee dos cumplimientos. Uno cercano y otro futuro. Joel apunta al juicio inmediato sobre Judá, pero también señala el juicio final que afectará a toda la humanidad. El juicio histórico es una sombra, simplemente.
pero el juicio definitivo será una realidad completa para toda la humanidad. Por ejemplo, hoy por hoy, a través de nuestro celular, cuando viene un terremoto o cuando viene una erupción volcánica o un tsunami, suena un mensaje que muchos de nosotros de repente nos asusta ese mensaje, y creo que cuando fue en Venezuela también sonó esa alarma. Mucha gente escuchó en los celulares la alarma, pero no sabían qué es lo que era. Eso es una oportunidad de advertirnos nosotros para escapar del peligro o protegernos del peligro. Ahora, imagínese usted que esté en la playa y le llega el mensaje de alerta de un tsunami. ¿Qué le hace a usted? Le da la oportunidad para escapar del peligro. Pero ¿qué pasa con esa persona que no hace caso a la alarma, sino que se mantiene ahí esperando el tsunami? O dice, no, esto es mentira, esto nunca va a ocurrir, el tsunami nunca va a llegar. Que ignora la alarma. Esa es una tragedia. El ignorar esa alarma convierte el peligro en una real tragedia. La advertencia de Dios son expresiones. Las predicaciones del Evangelio son advertencia al ser humano. Cada día que hay un culto, cada día que hay una predicación, es una advertencia al ser humano. Incluso cuando pase por aquí fuera y mire hacia adentro, es una advertencia para el ser humano de decir que un día va a llegar el juicio, de que hay un Dios. Y si ellos ignoran esa advertencia, va a ser una tragedia enfrentarse ante un Dios que ya lo llamó al arrepentimiento y no quiso arrepentirse. Muchas personas interpretan las dificultades solamente desde una perspectiva humana, pero pocas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué nos está diciendo Dios? Nuevamente la pregunta, ¿qué nos está diciendo Dios? No todas las crisis son consecuencias de nuestro propio pecado. Hay consecuencias, hay crisis en nuestra vida que son consecuencias meramente de nuestro pecado. Y ahí nosotros debemos tener la madurez para decir, sí, esto me lo merezco porque es consecuencia de lo que yo hice en el pasado o es consecuencia de lo que yo hice hace poquito. Pero hay otras veces que no entendemos por qué pasamos lo que estamos pasando. Y eso es porque Dios lo permite en su soberanía. Pero toda crisis, sea por nuestro pecado o sea orquestada por Dios, toda crisis nos recuerda que vivimos en un mundo caído y que necesitamos reconciliarnos con Dios continuamente, con nuestro Creador. Las pruebas se convierten en esa pequeña ventana que Dios abre. Esa pequeña ventana, así como la única ventana que había en el arca de Noé, era una pequeña ventana donde Noé iba a sacar a la paloma para ver si había tierra firme o no. Dios en medio de la crisis nos abre esta pequeña ventana para dejar entrar, ver su luz en las crisis. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. El día del Señor para muchos produce temor, pero el Evangelio de Cristo nos anuncia todo lo contrario para nosotros, los creyentes, para usted y para nosotros. ¿Por qué razón? Porque en el día de juicio, Cristo cargó con nuestro juicio, que nosotros merecíamos. Por ende, de ese día, el juicio ya lo pagó Cristo. El creyente espera el regreso de Cristo con ansia, no con terror, sino con esperanza. ¿Por qué? Porque ese pago ya fue pagado. Ese juicio ya fue cargado en Cristo. Porque el juez, que en ese entonces va a ser Jesús, en ese entonces Él va a juzgar a todas las naciones, también es nuestro Salvador. Ahora, tercer punto, y ahí terminando, Joel ahora nos vuelve a describir algo total, nos vuelve a describir una devastación, pero esta vez quiere mostrar que toda la creación gime, no solamente Jerusalén e Israel, que fue devastada por la langosta, sino que toda la creación gime. Y de ahí nosotros podemos ver del versículo 16 al 20, al terminar esta situación. Joel pinta un escenario totalmente conmovedor. No hay alimento,
no hay alegría, los graneros están totalmente vacíos, los animales vagan sin encontrar ningún alimento, vagan por todos lados para encontrar pasto y no lo encuentran. Toda la creación sufre las consecuencias del pecado. No solamente el hombre, sino todas las bestias de la tierra, y la tierra misma también gime. El pecado, mis hermanos, nunca afecta únicamente al que comete el pecado. Siempre produce una consecuencia alrededor. Desde Génesis capítulo 3, la creación quedó bajo maldición. ¿Por causa de qué? Del pecado de Adán y Eva. Por eso Pablo dice que toda la creación gime la redención, la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando se manifieste la redención de los hijos de Dios, la tierra también va a ser redimida, según Romanos 8:22. La devastación agrícola que vio Joel y que le habla a la nación de Israel es una imagen del desorden que el pecado produce en la creación. Es una imagen de cómo el pecado también provoca una escasez en la vida del hombre. Y no solamente algo etéreo, algo ficticio o algo ahí espiritual, sino que eso también se ve reflejado en la creación, en los animales. Por ejemplo, cuando una piedra cae en el lago, las ondas se expanden mucho más allá de donde cayó la piedrecita. Así ocurre el pecado. Nunca queda encerrado en uno de quien comete el pecado. Siempre alcanza a otro. Afecta a familias, comunidades e incluso algunas veces generaciones. Hoy, por ejemplo, también vemos tierras consumidas, pero no tierras, estoy hablando ahora geográficas. Pero sino que de la parte espiritual de la persona. Pero no siempre por langostas, sino que esa tierra ha sido consumida por la violencia que vivió tiempo atrás, por la corrupción, por los abusos que vivió aquella persona, por el egoísmo, la idolatría, la injusticia que vivió. Entonces la creación sigue esperando el día en que Dios restaure todas las cosas y nuestras propias vidas también. Cuando el hombre se aleja de Dios, también experimenta una sequedad espiritual. Jesús vino a eso, mis hermanos. No solo al hombre con Dios, a reconciliar al hombre con Dios, sino a iniciar una restauración total en toda su creación. La esperanza cristiana no consiste solamente en escapar del mundo, sino también la esperanza en esperar un cielo nuevo y tierra nueva donde habite toda justicia. En el versículo 19, Joel dice lo siguiente: a ti, oh Jehová, clamo. Ahora el profeta ya no habla solamente al pueblo, ya no le está hablando al pueblo. Ahora el profeta habla con Dios. A ti, oh Jehová, clamo. La dirección del mensaje ya no va hacia el pueblo, ya no va hacia los sacerdotes, como inició el versículo 13. Llorad, clamad, sacerdotes. O los pueblos, mira cómo está la devastación. Ahora el profeta habla con Dios. Y ese cambio en nuestra vida, mis hermanos, es fundamental. Toda la primera parte del capítulo describe una tragedia. Pero ahora aparece una oración, un clamor. Joel comprende que no existe otra esperanza fuera del mundo. La economía, que mejore la economía, no es la respuesta. Que mejore la política, tampoco es la respuesta. Que mejore los recursos humanos, tampoco es la respuesta. La única respuesta que tiene el ser humano segura está en Dios. Incluso los animales parecen clamar al Creador. Toda la creación reconoce que depende de Él.
Entonces la oración auténtica nace cuando comprendemos nuestra incapacidad. Ahí nace la oración auténtica. No es algo repetido, no es algo monótono, no es algo de ocupar palabras bonitas, elocuentes, no. Es una oración de palabras sinceras cuando reconocemos nuestra incapacidad. Mientras creemos que podemos resolverlo todo, oramos poco. Pero cuando descubrimos nuestra pobreza espiritual, bienaventurados los pobres en el espíritu. El clamor brota naturalmente. Por eso muchas veces Dios utiliza la necesidad para enseñarnos a orar. Por ejemplo, el hijo pródigo se volvió a la casa del padre cuando descubrió que los cerdos no podían satisfacer su hambre. El hambre física le reveló una necesidad profunda espiritual al hijo pródigo. Así ocurre muchas veces en nuestra crisis. Nos muestra que solo Dios puede llenar ese vacío del alma en nuestras vidas. Quizá Dios no ha permitido que la crisis nos destruya. Quizás la permitió para llevarnos nuevamente a sus brazos. Porque el lugar más seguro del mundo no es la ausencia de problemas, mis hermanos. Ese no es el lugar más seguro del mundo. Aunque todos desearíamos no tener problemas nunca. El lugar más seguro es la presencia de Dios y aún a pesar en medio de los problemas. Y aquí el pasaje alcanza una belleza máxima, mis hermanos. Dice, Joel clama al Señor. Nosotros sabemos hoy quién es ese Señor. Que ese Señor escucha nuestro clamor. Joel no conoció a Jesús, pero lo proclamó en el futuro. Joel no conoció al Hijo encarnado, nosotros sí. Él recibió a los ciegos que clamaban. ¿Quién? Jesús. Jesús escuchó al leproso que suplicaba misericordia. Jesús atendió el grito del ladrón en la cruz. Y sigue recibiendo hoy a todo aquel pecador que viene con un corazón quebrantado. Como dijo el Señor, el que viene a mí no le echo fuera nunca. Cristo no promete una vida sin crisis, promete su presencia en medio de la crisis. Joel nos enseña que la crisis pueden convertirse en dos caminos. Algunos salen de ellas más duros, más amargos y más lejos de Dios de la crisis. Otros salen más humildes, más dependientes y más cerca del Señor. La diferencia no está en el tamaño de la prueba, no. La diferencia está en la respuesta del corazón del individuo. La ruina puede ser el lugar donde perdemos la fe o el lugar donde finalmente encontramos al Dios que siempre nos está esperando. A lo mejor hoy nuestra vida o su vida parece un campo seco o ve el futuro como si fuese un campo seco, como aquel que lo describió Joel en el versículo 17 y 18. A lo mejor las circunstancias del camino hemos perdido la fuerza o las ganas de seguir luchando y por ende perder toda esperanza y todo gozo. Y es aquí donde nosotros escuchamos la voz de invitación del profeta. Que el profeta nos lo dice, no corras primero hacia la solución. No mires a Dios como la solución. Corre hacia Dios como el descanso del lugar de refugio de tu problema. Y permanece ahí. No busques solamente a Dios como la solución, porque cuando te dé la solución te vas a apartar de Él. Busca a Dios como el refugio para estar en medio del problema. Porque cuando todo falla, todavía queda uno
que está sentado en su trono, y este trono es de la gracia, al que podemos nosotros acercarnos confiadamente. Y cuando estemos quebrantados y el quebranto clama en nosotros, Cristo no permanece indiferente, no. Nuestro Señor nos escucha, nuestro Señor nos recibe, nuestro Señor nos restaura y sostiene a todos los que vienen a Él con fe y con corazón quebrantado. Entonces, este primer capítulo nos enseña y nos trae un llamado a nosotros sobre qué debemos hacer o cómo vamos a responder a través de esta crisis. Joel lo reflejó una crisis material para advertir y hablar sobre una crisis espiritual. A lo mejor nosotros estamos pasando una crisis material, pero algo debemos reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Y es ahí donde el primer capítulo de Joel nos hace la advertencia y nos llama la atención. Jesús nos puede ayudar, Dios nos puede ayudar, sí. Pero vayamos a Él, no como un genio de la lámpara, para que nos ayude, sino que vayamos a Él como nuestra roca fuerte y nuestra torre poderosa. Amén. Te invito a que oremos a nuestro Dios, cierre sus ojitos y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque ocupan la vida de un hombre que vivió hace muchos años atrás, 3000 años atrás, mi Dios amado, aproximadamente, que vivió una situación, mi Dios amado, en su nación, y nos advierte, nos deja este consejo, mi Dios amado, de buscarte a ti, Padre Celestial, en medio de la crisis, de volvernos a ti, mi Dios amado, que la crisis son una llamada de advertencia, de alarma, mi Dios amado, para arrepentirnos. A lo mejor vamos por un mal camino, o corregir algo, o fortalecer algo, mi Dios amado, que está a punto de quebrarse en nuestra vida espiritual. Aquella crisis agrícola, mi Dios amado, que sufrió la nación de Israel, la tomó Joel para advertirle sobre una crisis espiritual que tenía la nación. Dios eterno, soberano creador de todo el universo, te pedimos, mi Dios amado, que tú seas nuestro refugio en medio de la tempestad. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.